A continuación, tiene la palabra el señor Víctor Marcial Zamora Mejía, exministro de Salud, para ejercer su derecho de defensa hasta por 23 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Señor presidente, señoras y señores congresistas, muy buenos días. Hoy comparezco ante este hemiciclo con la serenidad de quien ha actuado conforme a la ley, con la convicción de quien tiene el deber de defender su honor y con la claridad de que lo que está en juego trasciende mi caso personal. Como acá se ha manifestado, yo ejercí el cargo de ministro de Estado desde el 20 de marzo del 2020 al 15 de julio de ese mismo año. Y las fechas acá importan. En los 4 meses que asumí la cartera de salud, dediqué cada hora a proteger la vida de los peruanos y las peruanas, enfrentando la pandemia en un mar de incertidumbre más devastadora de nuestra historia reciente. Sin embargo, hoy enfrento un juicio político que no se fundamenta en pruebas, sino en interpretaciones sesgadas y arbitrarias que buscan deslegitimar mi gestión y acallar mi voz, asimismo manchar la efectiva acción de cientos de profesionales que asumieron el mismo reto a distinto nivel junto conmigo. Esta situación no es un hecho aislado ni fortuito. Representa un patrón preocupante en nuestra política: la instrumentalización de los procedimientos administrativos y judiciales para silenciar o tratar de silenciar a quienes resultamos incómodos. Lo que se pone en riesgo aquí no es solo mi integridad personal y profesional, sino la de los valores esenciales de nuestra democracia, el debate de las ideas y el derecho a disentir. Defenderme hoy es defender esos principios. Mi caso no es único, es una advertencia para todos aquellos que se atreven a proponer cambios o cuestionar intereses establecidos. Este proceso no es una búsqueda de justicia, es más bien una estrategia política que intenta desviar la atención de los problemas reales que enfrentamos todos los peruanos. Como dijo Manuel González Prada, cuando faltan garantías para censurar a las autoridades, cuando en las graves cuestiones políticas, religiosas y sociales no se puede emitir libremente las ideas, los hombres enmudecen y consagran su fuerza intelectual a discusiones insípidas, rastreras y ridículas. Los que me acusan, tristemente, parecen haber optado por lo segundo. Las acusaciones que se me imputan carecen de fundamento y reflejan un intento por manipular la verdad. Permítame abordar cada una de ellas de manera detallada. Y será además complementada por mi señor abogado. El primer intento fue el de acusarme por colusión, por la compra de las pruebas rápidas. Se me acusó por un hecho que no ocurrió durante mi gestión, sino bajo la administración de mi predecesora. Las investigaciones concluyeron que no participé en ese proceso y se me declaró inocente del delito de colusión en este mismo Congreso. Efectivamente, esta operación fue ejecutada bajo la administración de mi predecesora, quien, paradójicamente, a pesar de haberle mentido repetidamente a la comisión investigadora de este Congreso y de estar acusada por este mismo Congreso por haber cometido el delito de colusión, ahora es utilizada como testigo. Durante este tiempo, sin embargo, mis detractores han recurrido a la estrategia de la repetición de mentiras, confiando en que la distorsión pueda sembrar dudas. Esta táctica, inspirada en los métodos más oscuros de la manipulación política, ha sido desmontada por las evidencias que aquí en este Congreso se han presentado y han sido aceptadas. El segundo intento es el de acusarme por omisión de modificar el estándar que limitaba el uso del oxígeno medicinal al 99%.
Esta acusación, señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, esta acusación es quizás la más burda y reveladora de todas. Expone, por un lado, la incapacidad manifiesta de quienes redactaron el informe para leer e interpretar una norma técnica de salud. Y por otro lado, la intención deliberada de manipular los hechos y distorsionar su interpretación con fines políticos. Se me acusa de no haber modificado el estándar que limitaba el uso del oxígeno al 99%. Pues bien, esa norma, vigente desde el 2011, consolidó un monopolio en el mercado. Pero fue durante mi gestión que autorizamos el uso de oxígeno al 93%, usando las cláusulas de excepción de la norma de origen, salvando vidas en medio de la emergencia sanitaria. Por supuesto que no fue suficiente. Nada de lo que se hizo en la pandemia fue suficiente en un sistema colapsado. Repito, la norma del 2011 establecía cláusulas de excepción para usar oxígeno 93%, y esas cláusulas fueron utilizadas. Además, y esto es lo fundamental, fue durante mi gestión que la norma de origen finalmente fue derogada, marcando un punto de inflexión en la regulación del oxígeno medicinal en el país. Esta acusación, por tanto, no solo es infundada, sino que revela una intencionalidad política para tergiversar la verdad nuevamente. La tercera arremetida es la de acusarme por no detener los actos administrativos de una compra, entre comillas, irregular, ya efectuada, e implementar el uso de las pruebas rápidas. Esta acusación, como he demostrado en múltiples instancias, carece de todo fundamento. Las razones son las siguientes. Primera, competencia de los ministros de Estado. Señoras y señores congresistas, y por su intermedio, señor presidente, como ustedes saben, los ministros de Estado no tienen entre sus responsabilidades funcionales la ejecución de compras. Pretender acusarme de una omisión respecto a una función que no está dentro de mis competencias no solo es un error técnico, sino también un evidente acto de mala fe. En segundo lugar, responsabilidad frente a otras entidades. El proceso de compra en cuestión fue llevado a cabo por una entidad distinta al Ministerio de Salud. De hecho, fue la Oficina de Perú Compras, unidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que manejaba los fondos del Instituto Nacional de Salud, un pliego presupuestal independiente al Ministerio de Salud. La normatividad vigente es clara y ustedes la conocen. El titular de un pliego no tiene autoridad para intervenir en los procedimientos administrativos de otro pliego. Por lo tanto, cualquier intento de atribuirme responsabilidad es, en el mejor de los casos, un acto de desconocimiento de la norma o, en el peor, un intento intencionado de tergiversarla. Nuevamente, señoras y señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, los que me acusan pretenden tergiversar, manipular los datos y para ello no dudan en usar la mentira. En tercer lugar, proceso de investigación. Yo he utilizado que el proceso ha sido irregular, entre comillas, y lo voy a explicar. Lo que se califica como un proceso irregular sigue en investigación hasta el día de hoy. Está en investigación para determinar si realmente fue irregular o no. Al asumir el cargo de ministro, no se me informó de ninguna irregularidad en ese proceso, ni siquiera por parte de mi predecesora, quien realizó la transferencia formal del cargo casi 4 meses después de haberlo dejado. Si era tan irregular, señor presidente, y por su intermedio a los congresistas, si era tan irregular, ¿por qué la señora exministra de Salud saliente no le informa a su sucesor de lo que está pasando?
Ni siquiera lo hace 4 meses después. Cabe señalar que la primera denuncia, además, sobre estos hechos, aparece en los medios de comunicación 3 meses después de mi designación como ministro. Además, fue durante mi gestión en que se solicitó formalmente la apertura de una investigación para esclarecer estos hechos. Un acto que evidencia mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Por favor. En resumen, señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, esta acusación no solo carece de base legal, sino que refleja un intento burdo de manipular la realidad en aras de un objetivo político. Confío en que la verdad seguirá prevaleciendo frente a estas maniobras infundadas. Sobre la implementación de las pruebas rápidas durante mi gestión. El uso de las pruebas rápidas, como ya se ha demostrado fehacientemente, responde a una decisión fundamentada en la realidad de un sistema de salud colapsado. Como bien se ha señalado, estas pruebas ya habían sido adquiridas antes de mi designación. Y al asumir el cargo me enfrenté a un panorama crítico. Un solo laboratorio operativo para un país de 33 millones de habitantes y apenas 6.000 pruebas moleculares en nuestros almacenes. En este contexto, optamos por emplear las pruebas rápidas como una herramienta de apoyo, basándonos en protocolos técnicos rigurosos, en donde siempre se puso de relevancia el criterio clínico epidemiológico. Y es falso, además, que durante mi gestión no se haya promovido el uso de las pruebas moleculares. De hecho, las cifras oficiales señalan que cuando yo dejé el cargo, las pruebas moleculares que se realizaban al número de 500 por día, cuando yo dejé el cargo se realizaban más de 25.000 pruebas moleculares por semana, dejando cerca de 16 laboratorios operativos, habiendo encontrado solo uno en un lapso de 4 meses. Es falso, por tanto, la acusación que se me hace en relación a no haber promovido y de hecho utilizado las pruebas moleculares. Lo que mis detractores convenientemente omiten es que en estas pruebas permitieron diagnosticar millones de casos, cumpliendo un rol crucial en la respuesta precaria, pero decidida que teníamos frente a la pandemia. Además, su uso no se limitó a mi gestión, y eso quisiera resaltarlo. No se limitó a mi gestión. El uso de pruebas rápidas permanecieron vigentes 16 meses. Es decir, atravesaron 4 gestiones ministeriales sucesivas. La mía, la de la doctora Macetti, la del doctor Salinas y la del doctor Ugarte. Tal como hemos demostrado de manera documentada. Esto, que las pruebas hayan seguido siendo utilizadas por 16 meses, evidencia que eran necesarias, que tenían solidez técnica y que también su utilidad práctica en momentos de la emergencia sanitaria mientras se construía la capacidad para responder con pruebas moleculares. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Por qué, si estas pruebas se mantuvieron durante 4 gestiones ministeriales, la acusación se centra exclusivamente en mi persona? La respuesta es tan evidente como lamentable. Se trata de una acusación política dirigida con nombre propio y diseñada para minar mi imagen y desacreditar mi gestión. A pesar de estas maniobras, confío en que la historia sabrá reconocer la importancia de las decisiones tomadas en uno de los momentos más críticos que enfrentó nuestro sistema de salud. Frente a estas acusaciones infundadas, reafirmo mi compromiso con la verdad y con los principios que guiaron mi labor. Principios que además han guiado toda mi carrera profesional en más de 30 años de servicio a la salud pública peruana y en más de 10 países del continente. Permítame recordar las palabras de un entrañable amigo, Javier de Canseco, pronunciadas en este mismo hemiciclo antes de que en un acto de vileza política se votara a favor de su suspensión. Aquí, señor, no hay un pesetero, aquí hay una persona de principios. Hoy retomo esas palabras con la misma convicción y fuerza que él tuvo, porque como él, defiendo mi gestión y mis decisiones con integridad y transparencia.
Frente a estas acusaciones infundadas, reafirmo que mi norte siempre ha sido la salud y el bienestar de nuestro pueblo, así como la defensa de la verdad por más intentos de manipulación o distorsión que se interpongan en el camino. Señoras y señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, obviamente las acusaciones que enfrento no buscan justicia, sino desacreditar a quienes actuamos con honestidad. Este juicio es a todas luces político y constituye una advertencia, una amenaza para todos los técnicos y servidores públicos. Su dedicación puede ser criminalizada si resultan incómodos para intereses establecidos. Hoy este Congreso tiene la responsabilidad de decidir si será cómplice de la manipulación o si defenderá la verdad y la justicia. Elegir lo segundo será un acto de dignidad que honrará su mandato. Es esencial que ustedes, señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, busquen asesoramiento experto y revisen los hechos para evitar cometer un error grave basado en la injusticia. Es vital que los congresistas analicen los hechos con rigor y no basen su voto en acusaciones infundadas. No deben ser cómplices de la mentira ni de intereses oscuros. Su deber es claro: representar a la ciudadanía en el marco de la ley, priorizando la justicia sobre cualquier presión política. La verdad deberá prevalecer y es su responsabilidad garantizarlo. Finalmente, usaré este escenario para dirigirme al pueblo peruano, a mis compatriotas, a quienes desde lo más profundo de mi ser ofrezco disculpas por no haber podido hacer más durante mi tiempo frente al Ministerio de Salud. Las limitaciones estructurales del sistema y la magnitud de la crisis nos superaron en muchos momentos y ese dolor, el de lo pendiente, me acompaña cada día. Pero también me impulsa a seguir trabajando para hacer del derecho a la salud una realidad, porque el Perú merece un sistema público único de salud digno, justo y accesible para todos. No permitamos que la injusticia o la mezquindad nos arrebaten la esperanza. Como dijo Martí, hacer es la mejor forma de decir. La historia no se detiene en estos muros ni en estas acusaciones. La historia es nuestra, queridos compatriotas, y la hacemos cada día con nuestra fuerza, nuestra fe y nuestra lucha. Sigamos adelante por un Perú más justo, más humano, más digno y más saludable. Muchas gracias, señor presidente. Dejaré a mi defensa técnica complementar los datos que yo haya omitido. Muchas gracias. Aquí lo que hay que dejar claro es que los caviares que gobernaron con Toledo hasta la época no tuvieron capacidad para afrontar. Si hubieran querido tener a Fujimori en el 2020 para ver cómo se resuelve con este modelo, porque para eso se tiene que tener capacidad, conocimiento, afrontar crisis, no echar las culpas a otros. Pero cuando se tiene que afrontar, se afronta de cara a la realidad, a la situación y la incapacidad que tuvieron. Y vuelvo a repetir, desde Toledo hasta la época, donde los caviares les auparon a todos. De las diferentes bancadas, sentando posición respecto a este informe final que a esta hora se continúa votando, continúa siendo parte de este segundo tema que hoy se aborda en esta sesión del Pleno del Congreso. Una sesión que básicamente, como lo estamos mencionando, está dedicada a atender, a resolver esta acusación constitucional y que por la tarde... A favor. Tomamos nota de su voto, congresista Acuña y congresista Jáuregui. Pide la censura al titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación. Sea Choquechambi a favor, señora presidenta. Sea Choquechambi a favor. Votación cerrada.
Han votado a favor 64 congresistas, más a favor congresista Portalatino, Espinosa, Héctor Acuña y Sea Choquechambi. En total, 68 congresistas, 15 en contra, 2 abstenciones. Más en contra Limachi, 16 votos en contra. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al señor Víctor Marcial Zamora Mesía en su condición de exministro de Salud por infracción a la Constitución Política en su artículo 9.